A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta vez, como en otras oportunidades, tenemos la grata satisfacción de entrevistar a Alberto Narváez. Es un médico con muchísima experiencia en docencia y particularmente en el trabajo comunitario para contrarrestar la COVID-19. Además tiene una excelente formación en epidemiología en la Universidad de Londres, de tal manera que sus criterios son autorizados y nosotros nos congratulamos de entrevistarlo para que nos diga fundamentalmente sus puntos de vista respecto de cómo implementar un plan desde la comunidad. Antes quisiéramos en todo caso hacer referencia a dos tipos de planes. El uno que ha sido ejecutado por el gobierno del licenciado Moreno y el otro plan al que hace referencia la prensa es el que se dispone a ejecutar en los 100 primeros días el próximo presidente o el presidente Lasso, que se posesionará, como todos sabemos, el 24 de mayo próximo. Pero frente a estas dos posibilidades hay una tercera, como les decía, que la ha establecido Alberto conjuntamente con un grupo de expertos en epidemiología, en salud pública y en logística. Es un programa de 15 puntos que nos lo va a explicar ahora cómo se puede ejecutar. Dos palabras en torno al programa Lasso, porque el programa Moreno prácticamente está concluido. Y por más esfuerzos que haya hecho el licenciado, ha sido imposible cumplir la meta que se propuso hasta el 24 de mayo. Para señalarles algo sobre esto, algo anecdótico, a mí me han amenazado con vacunarme al menos 6 veces. He recibido las comunicaciones de gente muy atenta, muy comedida, que dice pronto va a recibir la notificación para que usted se vacune. Pero hasta este momento, 13 de mayo, no me han vacunado y yo tengo 73 años de edad. Respecto del segundo plan, el que va a implementar el señor Lasso a partir del 24 de mayo, en los 100 primeros días, él se propone vacunar 9 millones de ecuatorianos. Y esto es posible gracias a que se ha establecido una red, aparentemente, de 3.000 puestos de vacunación. En cada puesto de vacunación se atenderían a 30 personas diarias y claro, cada puesto entonces en los 100 días tendría alrededor de 3.000 personas atendidas. Si esto multiplicamos por 3.000 puestos de vacunación, tendríamos ciertamente los 9 millones. Si a esto agregamos la ayuda que prestaría
el Consejo Nacional Electoral, estaríamos, yo creo que, cumpliendo con la meta de vacunar a 9 millones de personas. Con este antecedente, le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Alberto para preguntarle básicamente cuáles son los puntos más destacados de este plan importante que él y un equipo de expertos ha establecido para contribuir a la vacunación de los ecuatorianos. Son 15 puntos, Alberto, si mal no recuerdo. Y por favor, dinos entonces, en un primer momento, una panorámica general de cómo fue concebido este plan. Bueno, hay ya muchas experiencias mundiales que inclusive sin vacunas se pudo controlar la transmisión y llegar a casi 0 casos en el mundo. Ejemplo, Hong Kong es un ejemplo de esos, China también, Vietnam es otro ejemplo. Esos 3 países asiáticos han llegado a coberturas de vacunación que no superan los 20% de personas, pero han cumplido un requisito importante que se llama la identificación masiva de casos con pruebas masivas, usando pruebas rápidas, PCR fundamentalmente, y han logrado tener ya un indicador que se llama índice de positividad, que debe ser menos del 5% para tener un impacto, ¿no? Entonces en el Ecuador bajamos en estos últimos días de 40 de índice de positividad, que significaba que estamos haciendo muy pocas pruebas, a 30 de índice de positividad. Mejoró un poco. Y eso explica el hecho de que está bajando muy lentamente la incidencia de casos, aunque no en lo esperado. O sea, las restricciones de movilidad, estas cuarentenas de fines de semana, son muy poco costo efectivas. Realmente el descenso de casos no es tan grande para justificar las enormes pérdidas económicas, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando aquí la estrategia COVID-0, que tendría una primera fase que consiste en bajar esta ola. Esta ola va a continuar porque ya vemos que las restricciones de movilidad y también el confinamiento no va a tener un gran impacto, y por lo tanto necesitamos implementar lo que se llama la estrategia COVID-0. La estrategia COVID-0 se puede resumir en un acrónimo que es el BPRAS, que es primero vacunas, que en un primer momento necesitamos vacunar a todos los mayores de 50 años, que aproximadamente en el Ecuador son 3 millones de habitantes. Vacunando 6 millones cumpliríamos ese primer requisito. El otro es identificación, búsqueda de casos y testeo masivo. El B es de identificación de casos, pero hay que testear porque hay muchas personas asintomáticas, ¿no? Entonces, hacer muchas pruebas. Por ejemplo, el Ecuador hasta el día de ayer, antes de ayer, solo había hecho 6,000 pruebas diarias. Y necesitamos hacer por lo menos el triple, 20,000. Y lo ideal es, como hizo Hong Kong, hacer muchísimas pruebas, que en el Ecuador significaría hacer 60,000, 70,000 pruebas diarias. Y ahí bajaríamos la transmisión en un mes. Pero como eso es complicado, porque primero el ministerio, sé que han comprado 400,000 PCR y 100,000 pruebas rápidas, debería haber sido al revés, porque las pruebas rápidas son bastante eficaces y te dicen quién es transmisor. Y eso es importante para ordenar el aislamiento, y si logras aislar al 80% de familias afectadas por la epidemia, tú puedes bajar muy rápidamente en un mes o máximo en 2 meses, y bajar a niveles muy, muy bajos que permitan que la gente vuelva a la vida laboral primero normal, y también una vida social con restricciones, mascarilla, distancia y ventilación, y menos fiestas, de hecho, y podríamos en 2 meses recuperar la vida normal con restricciones, ¿no? Y eso Alberto, es importante. Podríamos resumir esto que muy bien nos indicas en 3 aspectos: testeo, vacunación y contención. Sí, pero hay visto como te acabo de decir, solo expliqué el identificar. B y P. El B es vacunas, la I es controlar y aislar. Casos. La P es testear muchos casos. Y después viene la
la ERE, que es rastreo de contactos. El problema más serio que tiene esta enfermedad es que 6 a 8 de cada 10 son asintomáticos. Y a eso solo les puedes identificar porque han estado en contacto con casos, pero además con pruebas. Y las pruebas rápidas de antígenos son lo ideal, porque esas pruebas te dice, aunque hayas estado infectado, si ahora sales negativo, lo que te dice es que ya no eres transmisor. Y si sale positivo, te dice que eres transmisor. El otro es la A de aislamiento con apoyo social. Y eso implica que por lo menos igual un 80% de las familias hagan aislamiento, pero hacer aislamiento, un pobre que vive al día a día el trabajo, un 60% no tiene trabajo estable, y si le pone restricciones como los aislamientos de fines de semana, es terrible para la gente, le empobreces más, y las pérdidas económicas son mayores de lo que gastarías para implementar, que yo voy a hablar de eso, cuánto costaría implementar el BIPRAS, ¿no? Entonces ese es el rastreo de contactos. Y aislamiento con apoyo social, es en realidad AA. Y el último es el seguimiento de pacientes. Si tú haces un adecuado seguimiento, les enseñas a la gente a identificar signos de alarma, porque el coronavirus te da una neumonía silenciosa, o le llaman hipoxia feliz, la gente no se da cuenta y comienzan a agravarse a partir del 7º día y recién llegan al hospital el día 13 a morir. Pero si se detecta tempranamente, le das oxígeno y los tratamientos que ahora se dan, que sobre todo son dexametasona y anticoagulantes para los casos graves, puede reducir la mortalidad en 30 a 40%. Pero la gente va muy tarde. Entonces, este es el BIPRAS. ¿Y cuánto costaría implementar por cada mes adicionalmente a los recursos que ahora tiene el Estado? No cuesta más de $20 millones, asumiendo que las pruebas rápidas de antígenos el gobierno compraría a $6, aunque en Europa están a $3. En Alemania están a $3. En Inglaterra se explica el por qué han bajado tanto la transmisión a pesar de la circulación del nuevo variante, por dos cosas. Ellos tienen menos de 5% de índice de positividad. Y les han obligado a los patronos a entregarle a cada trabajador 2 pruebas al mes, para que se hagan las pruebas cada 14 días, que es el ciclo de transmisión, y ver si están infectados o no, porque hay muchos asintomáticos, como ya expliqué. Entonces, con esas medidas han logrado bajar enormemente. Entonces, no es posible bajar solo con aislamiento o cuarentenas, eso es poco costo efectivo. Hay que unir todo. Si es necesario. Por ejemplo, un error grave que yo veo de esta cuarentena es que se decidió cuarentena en 16 provincias, cuando son 40 cantones los que acumulan el 80% de muertes y de casos. Deberían haber hecho solo restricción en 20 cantones y no afectar a toda la vida social y sobre todo laboral de toda la población. Y en las ciudades grandes quizás... Sí. En los lugares en donde hay una focalización en función de riesgo y vulnerabilidad. Yo estoy haciendo nuevamente, porque eso hice en septiembre del año pasado, una priorización por magnitud, las cantones que más casos acumulan, las que más tasas tienen, es decir, más riesgo de transmisión tienen, y donde hay más población vulnerable, indígena, afro, con bajo nivel de escolaridad, etcétera. Y de lo que acabé hace un ratito, encontré que en 40 de estos cantones que reúnen estas condiciones, ¿no? Se acumulan más del 80% de casos, 70 a 80% de casos y muertes. Y eso se llama focalizar. Entonces, el BIPRAS se trata de aplicar focalizadamente en los lugares de más alto riesgo, de más alta magnitud y de más alta vulnerabilidad social, donde hay gente que la enfermedad y las restricciones le empobrecen mucho. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y venimos hablando de eso hace mucho tiempo, pero el gobierno del presidente Moreno no ha escuchado nada, desgraciadamente. No le dio la talla definitivamente al licenciado Moreno. Mi estimado Alberto, yo quiero preguntarte en esta parte de la entrevista algo que es controversial a propósito, ¿no es cierto?, del plan que ustedes han elaborado. Y es que hay una tendencia a
evitar, diría yo, lo pongo en estos términos, evitar la participación de la empresa privada. Básicamente se pone énfasis a lo que puede ser el Estado central, digamos el gobierno central, los gobiernos seccionales y la comunidad organizada. Por supuesto, dos aspectos fundamentales. Pero tenemos a la vista, ¿no es cierto?, un gobierno que ha expresado la necesidad de que haya una participación activa de la empresa privada. Y para ello ya se habla de un señor Cueva que estaría conformando una unidad operativa, con lo cual se estaría, ¿no es cierto?, garantizando que haya ejecutividad, que haya una operatividad de tipo gerencial para cumplir con las metas que se han propuesto. El señor Cueva entonces estaría siendo la persona que organice esta mesa de operaciones para hacer posible la vacunación a esos 9 millones de personas. Él es un directivo de DIFAR, de una empresa que tiene mucha experiencia en logística, en distribución de medicamentos. Dinos, Alberto, ¿cuál es tu punto de vista? Nuestro planteamiento que hemos puesto en la carta, que estamos todavía en consenso, que deben intervenir todos los sectores. Se debe formar un comité de control de la epidemia, no Correcto. Solo de vacunación, porque la vacuna, hasta que no lleguemos a vacunar al más del 70% de personas, no es suficiente, debe ser de control. Y que en esto deben estar lo que era el CONASA, las organizaciones privadas. ¿Qué rol pueden tener que hay un gerente? Ya, pues que le contraten a un gerente, no es problema, pero que no le entreguen a la empresa privada la vacunación, porque hay el riesgo de que vacunen sin criterios de equidad. Ya, vacunar a los de mayor riesgo, a los más vulnerables. Porque ahora, mira, solo haciendo cuentas, se ha vacunado ya con primera dosis a 1 millón, con segunda dosis a 300,000. En los barrios de Quito no se ha vacunado a más de 10% de adultos mayores de 75 años que deberían haber sido ya vacunados ahora, que son solo 450,000. Sí, ya con 900,000 vacunados con primera dosis ya les hubieras vacunado a todos. Entonces la pregunta es, ¿a quién han vacunado? Porque a los adultos mayores de 75 años, según un rumor que oí en el ministerio, solo han vacunado al 30%. Es poco costo efectivo y no se está protegiendo a la población de mayor riesgo de muerte. Entonces, esos problemas. Muy de acuerdo, pero eso se ha hecho justamente porque ha intervenido exclusivamente el gobierno. Y sí, entonces el ministro, los señores jefes de zona o los responsables de la vacunación. Que le deje solo a los privados. Tiene un riesgo. ¿Van a cobrar los privados por vacunar o el señor solo va a ser el gerente? Si va a ser el gerente, está bien, pero tiene que ser ayudado por epidemiólogos, por salubristas, por los que entienden de vacunas, porque mira, el ministerio tiene una red de vacunación larga, grande, y que podría cumplir trabajando a medio tiempo con 30 vacunas diarias. No es difícil. Habrá que contratar más vacunadores para concentrar la vacunación en estos sitios. Te doy un ejemplo. Calderón tiene 300,000 habitantes y no tiene más de 15 unidades de salud. No podrían vacunar con 300,000. Tienen que hacer más puestos de vacunación y contratar vacunadores. Y a propósito de esto y del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene el padrón, 13 millones de personas que los pueden dividir, ¿no es cierto?, clasificar por grupos etarios, en fin, y se disponen a colaborar con este plan del nuevo gobierno. ¿Qué te parece? Ellos tienen 4.200 recintos en el país. Sí, pueden ser los recintos, pero lo que necesitas es la lista, el padrón. Sabes que hay parroquias, ¿no? Y tienes ahí por edades. Entonces dices, parroquia Calderón. Las personas que viven cerca de tal unidad de salud, vamos a vacunar aquí y vamos a vacunar en el recinto electoral tal. No puedes solo vacunar en el recinto electoral, hay que vacunar en las unidades de salud con las vacunas AstraZeneca y Sinovac,
que no necesitan refrigeración, pero para las Pfizer necesitan puestos donde mantengas bien... Oye, 70 grados. 70 grados. Entonces, combinar eso. Entonces, nosotros decimos, debe haber 3 modalidades de vacunación. Primera, vacunación en estos puestos que pueden ser los que puestos pueden tener menos 70 grados centígrados, ¿no es cierto? Electorales. Pero también para abrir más la vacunación y puedes usar las otras. Segundo, hay que vacunarles en las unidades de salud del ministerio. Porque toda la experiencia de vacunación que tenemos no es de ahora, no tienen que inventar el agua tibia. 70 años de vacunar en el país, tienes de enfermeras, red de frío, un mundo de gente. Y una red de frío era pues una cajita con hielo y refrigeradoras, inclusive en los lugares alejados tienen refrigeradoras a gas. Listo. Y no necesitas más y puedes vacunar. Y la tercera, hay que hacer control de focos. Aparece un brote en un barrio, hay que ir a vacunar a toda la población. Cerco epidemiológico. Mayor de 18 años en adelante y en la medida que va reduciéndose la transmisión. En un mes podemos bajar a la mitad. Estos 3 con aspectos. Este Vipras. Alberto, pero no es nada difícil, por ejemplo, que el equipo, ¿no es cierto?, que tú lideras, converse con el Tribunal Electoral y puedan coordinar. Sí, ahora ya te puedo decir que yo no lidero, yo soy ahora el asesor científico y técnico de los grupos comunitarios organizados y estoy trabajando en unas 5 parroquias del sur y en todas las parroquias de Calderón, Llano Chico y de la Ruta Escondida. Fenomenal. Y ellos son los que yo les digo, ¿están de acuerdo en hacer eso? Y comienzan a hacer. Por ejemplo, pruebas rápidas, con su plata están haciendo pruebas rápidas de antígenos. Con la plata de las comunidades, hacen vaca y están comprando. Y dicen, hay un investigador salubrista, dice, no hay capacidad de tomar pruebas rápidas. Nosotros tenemos en todo la ciudad capacitados más de 500 epidemiólogos comunitarios y les podemos capacitar en toma de muestras, no es difícil. Les hemos capacitado para el Vipras, para hacer todo esto. Pero necesitamos fondos porque es gente que no tiene trabajo. Te consulto, Alberto. La empresa privada que dé un poco, que compre pruebas y les bonifique a esta gente. Ahí está el rol de la empresa privada. ¿Por qué no producir una reunión entre la empresa privada, el sector comunitario organizado, Consejo Electoral y el Ministerio de Salud Pública? Las universidades. Claro. Se forma un consejo y se establece entonces una política general de vacunación. Y estamos dispuestos a colaborar porque para nosotros primero la vida y el trabajo. La vida, la salud, el trabajo. Prioridad de la gente. Recuperar, evitar las muertes, recuperar el trabajo. Y ahí no se necesita sino unos 20 millones de dólares en todo el Ecuador. Cada mes, y a lo mucho por 2 meses, después necesitaremos 5 millones. Porque baja la transmisión. Mira, ya tuvimos la experiencia en Quito de la ola que fue menor que esta, de junio y julio, que se prolongó a agosto. ¿Cómo se bajó eso? Primero, se testeó solo en Quito más de 6,000 pruebas diarias, PCR. No había todavía pruebas rápidas. Segundo, se comenzó a hacer identificación de casos en puestos de triaje que puso el municipio y el ministerio también en sus unidades de salud. Fuimos con brigadas del ministerio y del municipio y las comunitarias a hacer búsqueda activa de casos casa por casa. ¿Sí? Es decir, ya aplicamos el Vipras sin vacunas y bajó la transmisión y mantuvimos bajo agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque llegamos a tener un índice de positividad de 10 más o menos. O sea, ahora el índice de positividad de Quito es 30%, vacuna a 10. Primer factor. Segundo factor, hubo restricciones y eso sí ayuda, pero poco, ¿no? Es muy baja la costo-efectividad. Y tercero, el clima. Nos ayudó, más verano, más seco, menos transmisión porque las gotitas y los aerosoles se secan. Eso va a pasar a partir ya de junio. Esos factores hay que aprovechar, pero ¿qué pasó? Se descuidaron, no siguieron haciendo pruebas, subió de nuevo el índice de positividad a más de 20% y tenemos esta ola. ¿Era evitable esta ola? Era evitable. Gracias Alberto, gracias amigos por sintonizarnos y escucharnos.
y vernos. Aquí lo importante de todo, lo más importante que nos ha dicho Alberto, tenemos que hacer una minga entre la academia, la sociedad civil organizada, la empresa privada, el gobierno central, los gobiernos seccionales y el Tribunal Electoral, que ahora va a jugar un papel fundamental. Se trata de hacer una minga, se trata de hacer una reunión entonces conjunta para comenzar a lo que se había comprometido el vicepresidente electo, Alfredo Borrero, aquí en este mismo set, el presidir ese comité con todos los sectores involucrados y hacer posible la vacunación de las 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Gracias, Alberto, nuevamente. Gracias a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,